Hola, buen día. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí para compartir experiencias, saberes, vivencias. Y en esta ocasión quisiera compartir algo de lo que he visto sobre los pensamientos, ¿no? Como, ¿qué hago con estos pensamientos? ¿Qué son los pensamientos? ¿De dónde nos llegan? ¿Qué nos traen? ¿Qué nos dicen los pensamientos? Sabiendo que pasamos una buena parte de nuestro día, de nuestra vida, en pensamientos, ¿verdad? Y los pensamientos son algo que no nos distingue particularmente respecto a otros animales, aunque sí hablamos de esta capacidad de razonar y de pensar como una distinción, pero cuando hablamos de seres sintientes que experimentan sufrimiento y dolor, hay muchas cosas que compartimos en común también respecto a los pensamientos o al proceso cognitivo. Eh, y no solamente se ve en la parte emocional, por eso hablamos de seres sintientes y por eso cuidamos de todos los animales y de otros seres, porque sabemos que como nosotros experimentan dolor, experimentan sufrimiento. Pero también hay otras herramientas, elementos cognitivos que compartimos, además de las experiencias de dolor y sufrimiento. Y son la memoria, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el aprendizaje por observación, las emociones, como lo decía, la planificación y la anticipación. Esto es algo que compartimos, que hace parte de procesos de pensamiento, procesos cognitivos, que no solamente forman parte de nuestra experiencia como seres humanos, como animales humanos, sino que también lo compartimos con otros tipos de animales, ¿no? Y lo vemos ustedes lo han visto en estos videos en los que los cuervos pueden aprender a usar herramientas para resolver algún acertijo, ¿no? O en el que los delfines eh, se reconocen, por ejemplo, ante un espejo. Este elemento de autoconciencia está presente. O tienen actividades sociales muy claras que indican procesos de pensamiento, conductas sociales. O los primates que aprenden lenguaje de señas, ¿no? Son procesos cognitivos que compartimos y que expresan y muestran que también tienen alguna forma diferente, tal vez no tan obvia como la que nosotros conocemos en humanos de procesos de pensamiento, pero que existe. Y esto como por qué, ¿no? O sea, ¿por qué lo estoy compartiendo? Porque para mí la pregunta fue entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué nos diferencia en los procesos de pensamiento entre estos otros animales y el animal humano? Y hay algo que siento que es en lo cual radica justamente el sufrimiento, y también lo expresa en la segunda noble verdad, y es el aferramiento, ¿no? Cuando nos aferramos a nuestros pensamientos es cuando nos producen todas las formas de sufrimiento. Está expresado en la segunda noble verdad, ¿no? El deseo de que o quiero que no estén, o quiero adoptar esos pensamientos, o quiero seguirlos pensando, o quiero que sea de esa forma. Entonces, tal vez no sea tan evidente o tan obvio en los animales esos procesos cognitivos en los cuales hay aferramiento, pero en este caso en el que estamos hablando de este tipo de animal humano, podemos ver que es una de las causas de nuestros sufrimientos y de nuestros dolores más profundos como seres humanos. Y lo vemos muy evidente cuando nos desvelamos, ¿no? Cuando son las 2 de la mañana y no podemos dejar de pensar eso que está ahí, ¿no? Como está ahí, dale vueltas y da vueltas y da vueltas y no para. Y así quisiéramos, no, ya no quiero pensar en esto, sigue y sigue ahí como un molino, ¿no? Dando vueltas y dando vueltas. O también cuando entramos en ciclos de resentimiento. Una y otra vez estamos pensando lo mismo, pero ¿por qué me dijo esto? Pero yo ¿por qué respondí de esta forma? Pero no debía haber dicho, pero sí debí, pero no. Y ahí entramos en ciclos y vemos cómo nos causan tanto dolor y podemos estar ahí días, meses, años, incluso toda la vida, ¿no? Entonces,
esos pensamientos que se vuelven procesos discursivos muy, muy pesados nos están causando sufrimiento. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ver los pensamientos de otra forma? Y a veces cuando yo me veo inmersa en estos procesos cíclicos de pensamiento, en el que incluso lo podemos reconocer, ¿no? Y quisiéramos salir, quisiéramos dejarlo, como ya no quiero pensar esto, pero otra vez vuelve y otra vez vuelve. A veces la imagen que llega para mí es cuando un mosquito está contra una ventana tratando de salir, ¿no? Obviamente el mosco no reconoce que hay una barrera que le impide estar fuera y va una y otra vez, ¿no? Contra lo mismo. Y nosotros lo vemos de fuera y entendemos qué es lo que pasa, ¿no? Como, si pudiera abrir la ventana o pudiera buscar otra salida, pues nosotros a la distancia le vemos. Pero cuando nosotros estamos inmersos en estos procesos de pensamiento cíclico o de resentimiento, estamos tal cual como el mosquito. Así es como yo me veo a veces, ¿no? Como otra vez. Y es esa imagen de vuelvo a intentar sin cambiar ninguna otra circunstancia, sin cambiar ninguna otra condición, vuelvo a intentar lo mismo esperando un resultado diferente. Y así nos pasa, ¿no? Como vuelvo al mismo punto, pensando los mismos pensamientos, dándome las mismas razones, buscando las mismas explicaciones una y otra vez y estoy esperando un resultado diferente. O sea, en realidad no hay ninguna diferencia entre que el mosquito incluso muere intentando una y otra vez, así como se dice, muere en su ley haciendo lo mismo, pero a nosotros nos pasa lo mismo. Incluso sabemos de personas que viven toda su vida en algún ciclo de resentimiento con una relación, con una persona por algo que sucedió y no lograron soltar, no lograron que esos pensamientos dejaran de ser tan recurrentes, tan intensos, sino que quedaron inmersos como en ese laberinto, ¿no? Se convierten en un laberinto sin salida muchas veces, ¿no? No vemos ninguna otra opción y queremos buscar una salida diferente, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos abordar estos pensamientos? ¿Cómo les podemos ver para no quedar inmersas o inmersos en esos lugares, ¿no? Y lo primero que tal vez podemos tener en cuenta es que el problema no son los pensamientos. Porque a veces pensamos que el problema es que tenemos todos estos pensamientos y queremos deshacernos de los pensamientos, sino que uno de los principales problemas es que nos aferramos a los pensamientos, ¿no? Los vemos y los tomamos. Y ahí viene el segundo problema, es que al tomarlos creemos totalmente lo que están diciendo, lo que están expresando. Y es una pregunta curiosa. ¿Por qué creemos todo lo que pensamos? No sé, para mí fue muy interesante la primera vez que me hice esa pregunta. Sí, pero yo ¿por qué creo todo lo que mis pensamientos me están diciendo? O sea, ¿cuál es la razón o el motivo por el cual yo tengo que creer esta voz que está ahí constantemente hablándome y diciéndome, como si no tuviera la opción de cuestionarla, de preguntarme, de tomar distancia, de dudar? No, lo tomamos estos pensamientos como la verdad, como amos y señores, como en realidad actúan como tiranos. Pero ¿te has hecho esa pregunta? ¿Por qué creo todo lo que pienso? No sé, para mí es muy, muy curioso pensarlo, ¿no? ¿Por qué creo todo lo que pienso? Y vemos cómo esos pensamientos se hacen tan tiránicos, por ejemplo, si estamos en una reunión familiar y llegamos a la reunión familiar y alguien nos dice, o no, ni siquiera nos dice, nos mira como con sospecha, o nos mira simplemente y llega a nuestro proceso de pensamiento y de interpretación. Y el primer pensamiento que tal vez puede llegar, dependiendo de en el momento en el que estemos y en nuestra relación interna, por ejemplo, puede llegar como,
ay, me está mirando así porque piensa que me veo gorda con este traje, con este pantalón, con este vestido. Llegó ese pensamiento y al llegar nos aferramos porque le creemos. Y llegó el siguiente pensamiento, claro, no debía haberme puesto, es que este color no me queda bien, pero es que yo por qué siempre hago estas cosas. Ahí empezamos a ciclar otra vez, empezamos a ciclar, pero porque cuando llegó ese primer pensamiento, le creímos, sin ninguna duda. Ah, me veo gorda, o ah, me veo muy flaca, o ah, me veo muy alta, ah, pero es que me veo muy bajita, ah, lo que sea. Llega el pensamiento, lo escuchamos, le creemos, nos aferramos y empezamos a crear historias y más historias y más historias. Y podríamos hacer incluso el listado de todos los pensamientos que traen, ¿no? Toda la cadena, como si fuera un tren. Va la locomotora, el primer pensamiento, y empezamos a juntar, y empezamos a juntar, y empezamos a juntar. Vagón tras vagón, otro pensamiento que va alimentándolo, ¿no? Y cuando se vuelve de tanto dolor, cuando más lo alimentamos. Y en realidad la realidad es que si viéramos el pensamiento como lo que es, una energía, un evento energético, así se describe en los textos, los pensamientos son eventos energéticos, si pudiéramos verlo como eso que es, viéramos que la locomotora se iría sola, ¿no? En esta analogía, y no estaríamos añadiendo un vagón tras otro. Pero nuestro hábito es justamente creerle, verlo fijo, verlo como algo real, verlo como la verdad e irnos con ese pensamiento. Y cómo tenemos una habilidad increíble además de creer pensamientos y crear pensamientos negativos, ¿no? Tal vez le escribimos a nuestra pareja y no nos contestó y llega el pensamiento, me está engañando. También, ¿no? Por todas las historias que podamos tener, todos los dolores, sufrimientos, traumas, pero puede que llegue ese pensamiento, me está engañando. Llegó el pensamiento, lo creo, a ciencia cierta, me lo creo y empiezo a elaborar, ah, claro, por eso tal cosa, por eso esto, por eso, y empezamos a añadir más vagoncitos a ese primer pensamiento. Y vemos que desencadena una cantidad de historias que solamente nos ocasionan más sufrimientos. Y entonces aquí sí es esta pregunta, otra pregunta interesante que estemos abordando. ¿Por qué tenemos que creer todo lo que pensamos? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué además de seguirlos y de verlos, de pensar que son ciertos, nos aferramos a creerles? ¿Qué pasaría si tuviéramos esta oportunidad de dar un paso atrás y solamente verlo como ese tren? Ah, ya fue la locomotora. Y todos los pensamientos, si nos tomamos este tiempo de verlos a la distancia, vemos que tienen muchas formas y tonalidades, ¿no? Están los pensamientos que juzgan, están los pensamientos que critican, están los pensamientos que planifican, están los pensamientos que traen memorias, están los pensamientos que crean fantasías, están los pensamientos que nos llevan a desarrollar o producir emociones, están los pensamientos de amor, hay una variedad increíble de pensamientos, ¿no? Todo tipo de pensamientos. Y con esos pensamientos hay muchos tipos de voces, ¿no? Como si los pensamientos de crítica pues vienen con un tono agresivo, con un tono de fulminante, los pensamientos de planificación o de fantasear están más ligeros, más en un tono más jocoso. Es interesante ver todas estas formas, ¿no? Es como si realmente tuviéramos muchas voces, como el otro día lo expresaba alguien en una meditación, como, esperen, ¿a ustedes les pasa que ustedes ven que tienen muchas voces o es que yo tengo algún problema mental? Díganme la verdad, lo decía alguien. Y sí, decía, sí, creo que todos tenemos el mismo problema mental porque todos tenemos estas voces y todos tenemos estos diferentes
juicios, críticas, pensamientos, pero lo más loco, que creo que ahí sí es donde todos tenemos un problema mental, es que no lo creemos. Creemos que es así, ¿no? Le creemos al juez, le creemos a la crítica, le creemos a los planes y lo solidificamos y nos aferramos. Sí, creo que sí, ella tenía de alguna forma razón. Sí tenemos todos un problema mental al creer todo lo que pasa por nuestra mente. Y hay una frase curiosa que dice un maestro, y es que los pensamientos no tienen vergüenza, ¿no? Porque a veces nos pasa que llega algún pensamiento y nosotros, pero yo, ¿por qué estoy pensando eso? ¿No? Como uno se sorprende de uno mismo, como, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿No? Como, sí, algo como que esto no debería surgir en mí. Y a eso se refiere con los pensamientos no tienen vergüenza. Y lo curioso es que cualquier pensamiento puede llegar, ¿no? No es que solamente llegan pensamientos virtuosos o solamente llegan pensamientos negativos. No, cualquiera, como es una energía, cualquier pensamiento puede llegar. Desde el más loco de los pensamientos hasta el más cuerdo de los pensamientos, desde el más sinvergüenza hasta el más coherente. Nuestra mente tiene esta posibilidad de recibir todos los pensamientos. Y de hecho es una de las cualidades que se describe de la mente. No tiene impedimentos. Cualquier cosa puede surgir en el campo de experiencia sin ningún impedimento. No tiene bordes, no tiene límites. No hay barreras, no hay fronteras. Cualquier cosa puede surgir. Y es un arma increíblemente poderosa y de doble filo. Porque así como lo podemos usar para cosas de beneficio, también lo podemos usar para cosas que no causan daño, ¿no? Y así como lo podemos usar para crear estados mentales positivos que nos traigan a gozo, a felicidad, también los usamos para crear estados mentales que nos dejan viviendo en la miseria. Y así como lo más bello y lo más sublime puede surgir, y lo más terrible y lo más aterrador puede surgir, hay otra cosa además increíble, y es que nosotros podemos decidir hacia cuál inclinarnos. O sea, los pensamientos sí surgen y cesan y surgen sin impedimentos, pero nuestra conciencia nos da ese poder de decisión. Yo puedo decidir a qué pensamientos le creo, qué pensamientos alimento y qué pensamientos puedo dejar ir. Es lo más increíble. Yo tengo la decisión. No están marcados en un listado en que esto es lo que tienes que pensar y esto es lo que tienes que hacer porque esto lo dijo tus pensamientos. En realidad no es así, sino que podemos decidir. Tenemos esa libertad. Y esa libertad implica así que tomemos un paso atrás para empezar a verlos, ¿no? Para empezar a cuestionarlos, así como cuando cuestionamos movimientos sociales o situaciones políticas, ¿no? Como yo, ¿por qué creo esto que está diciendo esta persona? ¿No? Y tomamos un paso y cuestionamos y vemos, ¿no? Tal vez no es así. Este es el mismo paso que tenemos que tomar con nuestros propios pensamientos. Espere, tal vez no es así como lo estoy pensando. Tal vez esa no es la última opción. Y esta maravilla de saber que podemos decidir y que además es totalmente libre, sin impedimento. Y el ejemplo de que no tiene impedimento es, imagínense en este momento un hipopótamo rosado en los anillos de Saturno. Ya, no lo imaginamos. Ya llegó el pensamiento, ¿no? De cómo sería un hipopótamo rosado en los anillos de Saturno. Y si alguien no lo logra ver, si para alguien no llegó ese pensamiento, por favor coméntenlo en los comentarios porque entonces sí estaríamos aquí con algo diferente, experimentando una mente diferente. Pero lo más seguro es que, así como dicen, podríamos poner la mano en el fuego, es que todos podemos verlo, ese pensamiento, porque hace parte de esa cualidad que tenemos de la mente, que no tiene límites, que es sin impedimento y que tiene ese poder maravilloso. Y justamente hay una frase del Buda, ¿no? que nos expresa este poder de la mente, ¿no? Y es, tu mente puede ser tu peor enemigo
o puede ser tu mejor aliada. Tú decides. Y eso es a la vez lo más maravilloso y lo que más nos llena de empoderamiento y a la vez de responsabilidad, porque yo decido si esta mente va a ser mi mejor aliada o va a ser mi peor enemigo. Y como cualquier habilidad, necesitamos entrenarla. Necesitamos, a veces se usan estas palabras, ¿no? Adiestrarla, domarla, controlarla. No me gusta mucho este vocabulario bélico, porque cuando decimos vamos a adiestrar la mente, no sé, para mí la imagen, otra vez este poder de los pensamientos y la mente sin impedimentos es, yo me imagino un látigo inmediatamente y como sí te voy a domar, ¿no? Entonces llega el pensamiento y ese pensamiento no, ese pensamiento tampoco, no. Y ese no es el tono en el que queremos acercarnos a los pensamientos. Porque sabemos que este tono agresivo, bélico, hace que incluso los pensamientos se vuelvan más sólidos y se sobrealimenten. Porque nos ha pasado, como lo decíamos, ¿no? A las 2 de la mañana, cuando no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, no quiero, pero ya quiero. Si nos enojamos, si lo intentamos de esa forma, ¿qué va a pasar? Que vamos a seguir pensando eso que estamos pensando. Pero si podemos relajar y soltar, que es lo que queremos entrenar, vemos que el pensamiento se puede ir, ¿no? Se puede relajar. Entonces no queremos, por eso procuro no usar estas palabras de adiestrar o controlar o domar, ¿no? Sino, ¿cómo puedo ver a mi mente y ver a mis pensamientos de otra forma y hacerlos mis aliados, hacerlos mis amigos y no mis enemigos? Y aquí hay tres formas que quisiera compartirles con las cuales nos relacionamos con nuestros pensamientos, desde tres modos. Yo lo he llamado 3 modos de relacionarnos con nuestros pensamientos. Y el primer modo es el modo que traemos predeterminado, o que viene predeterminado con nuestra experiencia y con nuestra vida humana. Y este modo predeterminado es que nosotras o nosotros somos los pensamientos. Es como si no hubiera una separación entre la conciencia y el proceso de pensamiento, sino que somos pensamiento porque todo el día estamos en un constante proceso de pensamiento en el que no hay un nivel de conciencia de que estamos pensando. Y podemos pasar todo el día de esta forma, inconsciente, que por eso de hecho se llama despertar, es a darnos cuenta. Entonces podemos pasar todo el día desde que despertamos, incluso dormimos y seguimos en este proceso predeterminado de pensamiento. Un pensamiento tras otro y todo el día se va en pensamiento, 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 haciendo cosas, haciendo lo que los pensamientos nos dicen que hagamos, respondiendo de la forma que los pensamientos nos dicen que respondamos, actuando, viviendo de la forma que nuestros pensamientos nos dicen. Es la forma por default, ¿no? Por eso se llama modo predeterminado. Y a veces pasamos toda nuestra vida en este modo predeterminado. Hay estudios neurológicos que dicen que tenemos 6.000 pensamientos por día. Hay otros estudios que, según leí, no están tan comprobados, que dicen que tenemos entre 60.000 o 70.000 pensamientos por día. Pero bien sean 6.000 o bien sean 60.000, si nos preguntamos, digamos que son 6.000, vamos a hacerlo más cortico, ¿cuánta conciencia tengo de esos 6.000 pensamientos que tengo en un día? O sea, si nos hiciéramos la pregunta es, de esos 6.000, ¿de cuántos pensamientos yo he sido consciente realmente que están sucediendo y que los estoy pensando o que han surgido y que están presentes? Otra pregunta que dejo a su pensamiento, no sé, tal vez de los 6.000, 5.955 y fuimos conscientes de 45 pensamientos, o tal vez los 6.000 y todo el día se nos fue en total inconsciencia.
que a veces se hace muy burdo cuando notamos, ¿no? Llegamos de un lugar a otro y, espere, ¿yo cómo llegué aquí? ¿No? Incluso conducimos largas distancias, ¿yo cómo llegué aquí? O terminamos de comer y, ¿a qué horas comí esto? O nos preguntan algo y, ¿yo hice eso? Ahí está la prueba muy, muy burda de que el pensamiento nos vivió durante el día, no que nosotros vivimos, sino el pensamiento y los pensamientos se llevaron todo nuestro día. Y lo más triste es cuando se llevan toda nuestra vida. La segunda forma, el segundo modo, es cuando tenemos un poco más de conciencia y pensamos los pensamientos. Y el ejemplo es cuando estamos planificando algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este proyecto? Entonces, muy conscientemente hacemos que nuestro proceso cognitivo elabore un ciclo de pensamientos, ¿no? Porque damos una instrucción. Entonces, en ese momento estamos pensando los pensamientos, pero sin embargo puede que no tengamos un nivel de conciencia en el cual nos estamos dando cuenta de lo que estamos pensando, sino que simplemente hay otro nivel en el que, yo decido en este momento, voy a pensar pensemos cómo ir desde la Patagonia hasta el Polo Norte. Pues necesito, ahí empezamos un proceso de pensamiento, ¿no? Una cadena de pensamientos. Ahí estamos pensando nuestros pensamientos. Esa sería la segunda forma. Y durante el día puede que pasemos varias horas en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en este modo, ¿no? Pensando los pensamientos o dando esta orden consciente de los pensamientos. Y el tercer modo, se llama ver los pensamientos, que es a lo cual nos invita todo el camino del Dharma, ¿no? Y de muchas tradiciones en el cual se hace este llamado a la conciencia y a reconocer la mente. Ver los pensamientos. Y ver los pensamientos implica este paso que hablábamos, ¿no? Dar un paso atrás y ver lo que está surgiendo en el campo de mi experiencia, en el campo de mis pensamientos. Ver la voz, ver el tono de la voz, ver las historias que cuenta, sin seguirlo, sin interpretarlo, sin juzgarlo, verlo y tal vez no creer todo lo que dice, sino, mira, surgió este pensamiento. Pero no me voy con el pensamiento y no lo creo. Hay una conciencia de lo que estamos pensando. Y claro, porque tenemos un modo que opera por predeterminado, lo más seguro es que nos vamos a ir. Por eso hacemos prácticas de meditación, ¿verdad? Para no irnos en ese modo predeterminado, sino, puedo estar un poco más aquí y ver mis pensamientos. Y cuando podemos estar en este modo de ver los pensamientos sin ser los pensamientos y sin estar pensando los pensamientos, es cuando empezamos a tomar no solamente conciencia, sino las riendas de nuestra vida. Empezamos a decidir realmente cómo reaccionar, cómo actuar, cómo vivir y no operar en forma predeterminada, como nos sucede, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántas horas del día pasamos en este modo de ver nuestros pensamientos? Si meditas, el tiempo que meditas puede que sea el tiempo que pasas en este modo de ver los pensamientos, ¿no? O si haces momentos de conciencia durante el día, como en otro momento lo compartíamos, de hacer pausas, ¿no? Que de hecho es una tarea que podemos empezar a implementar, ¿no? Tenemos a veces recordatorios, poner recordatorio o hacer o tener una actividad determinada en la que en ese momento nos preguntamos, ¿en qué anda mi mente? ¿Qué estoy pensando? Y hay un momento de conciencia, de ver los pensamientos, sin irnos otra vez pensando los pensamientos ni involucrarnos con los pensamientos. Entonces puede que pasemos unos minutos al día en este modo, que sería el modo en el que queremos estar viviendo para vivir despiertos, o puede que estemos más operando en los otros dos modos,
¿En cuál estás tú? Es la pregunta. Y cuando empezamos a estar más conscientes en este tercer modo, es cuando empezamos también a darnos cuenta que tenemos esta libertad de decidir qué pensar, de decidir cuándo lo queremos pensar, porque sería increíble, ¿no? Que de tal hora a tal hora, como si lo pudiéramos hacer en un esquema en nuestro calendario, ¿no? De 10 de la mañana a 11 voy a pensar tal cosa. Y el resto del tiempo pudiera darle a mi mente el espacio de no estar pensando en eso que no queremos pensar en ese momento. Sería increíble, ¿no? Y lo más increíble es que se puede adiestrar la mente para hacerlo de esa forma. Y no para que lo hagamos con una idea otra vez productiva, de capitalista, etcétera, sino para poder, en este momento quiero estar en calma y no quiero pensar en este problema. Este problema voy a buscar una solución en otro momento y no que otra vez nos dejamos llevar por todos los pensamientos del problema y quedamos otra vez en un estado que nos está causando sufrimiento. Entonces, podemos entrenar esta mente para que podamos morar en estos estados, ¿no? Y sabemos que la herramienta es la meditación. Y tenemos prácticas de shamatha o calma mental y también tenemos prácticas de vipassana. Y en las prácticas de shamatha, el entrenamiento es ver los pensamientos cuando surgen. La analogía que a mí me gusta usar es como si estuviéramos, como si fuéramos una persona, un guardacostas, ¿no? O la persona que está en la alberca, en la piscina, viendo y atendiendo que nadie se ahogue, ¿no? Entonces está elevado o elevada y tiene todo su espacio, o en la playa, también las personas guardacostas en la playa, y pueden ver todo el panorama de todas las personas y todas las personas que están en el agua. Y esa persona tiene que mantener su atención completamente abierta, atenta y presente. No se puede distraer con el niño que está jugando, no se puede ir mirando el hombre que se fue nadando, porque si se distrae, esa persona es como si fuera el pensamiento, ¿no? Si se distrae con ese pensamiento, con esa persona, pues otra por aquí se le puede ahogar, ¿no? Pues tiene que mantener esa atención presente y distante, pero atenta y a la vez relajada. Sí, son muchos elementos que por eso necesitamos entrenar. Entonces, en la práctica de shamatha es lo que estamos entrenando. ¿Cómo me mantengo presente y empiezo a verlos y los dejo ir, ¿no? Como, allá se fue ese nadador, se fue otro, y mantengo la presencia. Y aprendo a relajarme en ese estado. Así que puedo ver todos los pensamientos, puedo ver todas las emociones, puedo ver cuándo surge, puedo ver cómo reacciona mi cuerpo. Y cuando me fui con el pensamiento, regreso nuevamente. Los dejamos surgir y los dejamos ir. Como decíamos, los pensamientos no son el problema. El problema es irnos con el pensamiento. Pensar los pensamientos y entrar en ese modo predeterminado de pensamiento. Ese es el problema, no los pensamientos. Por eso en la práctica de meditación no queremos suprimirlos, no queremos rechazarlos, no queremos negarlos, no. La mente produce estas energías, ¿no? Que decimos, el pensamiento es energía, pues produce la energía. No podemos suprimir la energía. La analogía que a mí me ha funcionado para entender eso, que el problema no son los pensamientos y que lo natural es que surjan los pensamientos, es como pedirle a nuestro corazón que deje de latir cuando estamos meditando. Oye, no latas, no bombees. Pues el trabajo del corazón es hacer eso, pues el trabajo también de nuestra mente es tener esta energía que tiene pensamientos. Lo que queremos hacer es reconocerlos. Hay esta frase que dice, no necesitas parar el pensamiento. Esa no es la práctica, ¿no? No necesitas parar el pensamiento. Solo necesitas darte cuenta de que estás pensando. Es toda la diferencia. Para no irnos en este modo predeterminado.
y con la idea de que no es que quiero que se vayan los pensamientos. Y vamos a ir notando, sin embargo, con la práctica de shamatha, que los pensamientos se empiezan a hacer más espaciosos, ¿no? Porque lo notamos con la misma energía de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hay mucha ansiedad, llega un pensamiento, llega otro pensamiento, va uno tras otro, así, con una velocidad increíble, ¿no? Porque estamos en tensión y todo el cuerpo y toda nuestra energía está funcionando en esa tensión. Y cuando empezamos a morar en calma, cuando hacemos la práctica de shamatha, el cuerpo, nuestro cuerpo sutil, la energía del cuerpo y nuestra mente empiezan a apaciguarse, empiezan a relajarse. Entonces, la misma energía que hace que surjan los pensamientos también se relaja. Y empezamos a notar que un pensamiento surgió y lo dejamos ir y pasó un tiempo más largo antes de que surgiera otro pensamiento. Y claro, estamos hablando de mucha práctica, pero podemos entrenarnos. Y en la meditación vipassana también hacemos este entrenamiento de verlos, y ahí la diferencia es que podemos estar en el pensamiento más tiempo, sin dejarnos llevar por el pensamiento, sin entrometernos con él, sin dejarnos atormentar, pero dando este espacio, ¿no? En shamatha lo dejamos ir, en vipassana incluso puede estar más tiempo, sin que estemos pensando el pensamiento. Hay una diferencia muy sutil en la práctica que es más fácil notarlo cuando hacemos la práctica. Así que quiero que ahora hagamos un ejercicio breve, que nos permita ver nuestros pensamientos. Entonces, lo que vamos a hacer es que por 1 minuto vamos a contar los pensamientos. Entonces, vamos a estar, si quieren cerrar los ojos, pueden cerrar los ojos, si están en un lugar en donde pueden hacerlo con calma, cerrar los ojos. Y lo que vamos a hacer es que por 1 minuto vamos a contar todos los pensamientos que surjan, sin importar si nos gustan, si no nos gustan, si no llegan, vamos a notar como, no estoy pensando, ahí llegó un pensamiento. Uy, lleva mucho tiempo sin pensar, llegó otro pensamiento. Ay, no hice el mercado, llegó otro pensamiento. Y ahí los vamos contando, ¿no? Y la analogía que usamos, que se puede usar, es que vamos a estar en esta atención como si fuéramos un gato que está al borde de la cueva de los ratones, ¿no? Y vamos a notar incluso si el gato es agresivo o si, vio que surgió el pensamiento y lo cuenta, 1. O si vio que surgió, inmediatamente saltó sobre él, ¿no? Con agresividad, ya te atrapé, ¿no? Ahí también empezamos a ver ese tono y esa distancia que podemos tener con los pensamientos. Entonces vamos a contar cuántos pensamientos surgieron, cuántos pensamientos no surgen, y vamos a procurar estar un poco en relajación. Entonces te invito a cerrar los ojos si te resulta cómodo, a tomar una respiración consciente, presente, soltando el aire, relajando. Y cuando les indique empezamos a contar los pensamientos. Ahora que ya estás en más presencia, iniciamos. Y regresamos. ¿Cuántos pensamientos? Y les voy a pedir que lo dejen en sus comentarios. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el tono de los pensamientos? ¿Cuántos pensamientos llegaron? ¿Te distrajiste y te fuiste pensando el tercer pensamiento? ¿O llegó un gran espacio en el que los pensamientos se quedaron como congelados y un poco tímidos y no surgió pensamiento?
o llegaron muchos pensamientos a la vez y no pudiste contarlos, o sentiste el cuerpo tenso y no pudiste contar, como qué pasó en este tiempo, que en este corto no alcanzó a ser un minuto, pero ¿cuál fue la experiencia? Fue una mini sesión de práctica, de notar los pensamientos. Así que si lo dejan en sus comentarios, sería interesante poder reconocernos en las experiencias también de otras personas. Así que ya tenemos las herramientas que podemos utilizar para tomar las riendas de nuestra vida. Tenemos las instrucciones, tenemos prácticas, tenemos formas de hacerlo. Ahora es decidir si queremos hacerlo y poner empeño y poner esfuerzo en esa dirección para hacerlo. Y quiero que nos quedemos con una pregunta de reflexión que va un poco más al fondo de esta pregunta de los pensamientos, de qué son los pensamientos. Y es, si no soy mis pensamientos, ¿quién soy? ¿O qué soy? ¿O acaso soy mis pensamientos? Esa es la pregunta. Si no soy mis pensamientos, ¿quién soy? ¿O qué soy? ¿O acaso soy mis pensamientos? También, si después de mucha práctica, mucha meditación y mucha reflexión hay alguna respuesta, en los comentarios también les invito a que la compartan. Pues esa ha sido mi compartir de hoy, mis reflexiones, lo que he estado pensando y no pensando. Y seguimos encontrándonos, que estén muy, muy bien, que tengan un lindo domingo, una linda semana y que podamos estar tomando esas pausas que nos hagan esa pregunta de ¿en qué anda mi mente? Muchas gracias.